Por eso ella es bendecida y será bendecida. A la familia, a los hermanos, a mi vida, bendito Dios, porque esta es tu palabra, mi rey, aleluya, el cual usted quiere hablarnos en esta noche, aleluya, para ver, bendito Dios del cielo, si nosotros somos administradores de tu gracia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dáselo fuerte, aleluya, mientras el Señor me mostraba en la revelación, aleluya, y escuchaba su voz, y Él me decía: administradores de su gracia. Cuando Él me decía administradores de su gracia, en medio de la visión, yo comenzaba a ver en la visión donde vi hermanos que estaban llevando la palabra muy lejos, pero cuando ellos estaban llevando la palabra, aleluya, vi a una distancia, vi a familias tristes, aleluya, vi a una soledad, aleluya, y es el cual yo quiero hablar en esta noche, porque la iglesia del Señor solamente se está apacentando ella misma, mas no está administrando de la gracia de Dios. Y la Biblia me enseña: da de gracia lo que recibiste de gracia. Y hay muchos que hermanos míos, que el Señor los ha llamado para que hablemos de su gracia, pero la iglesia no está obedeciendo a lo que Dios llama, a lo que Dios le dice. Pero la palabra de Dios me enseña que el que Él llama, envía y capacita, y Dios quiere tener una iglesia preparada y capacitada con nuestros hombres, aleluya. Y la iglesia sabía que había necesidad, pero la iglesia solamente está viendo la necesidad que tiene, aleluya, mas Dios suplía la necesidad. Mas cuando estos hombres buscan estos 7 hombres, ellos lo buscaron llenos de fe, llenos del Espíritu. Y aquí me habla de un hombre llamado Esteban. Este hombre no era cualquiera, este hombre era uno, aleluya, de los que fue apedrado por causa de la palabra, y que les hablaba desde Génesis lo que ellos habían hecho, aleluya, aleluya, por el Señor, y también lo que habían hecho al santo, al Hijo de Dios, que lo llevaron muerto hasta la muerte y no recibieron la palabra. Pero aún así Dios quiere en esta noche gente, hermano, que esté dispuesto a estar lleno del Espíritu Santo, a predicar y a ver la palabra. Pero ¿cómo vamos a ir a aquellos lugares lejanos, aquellos lugares donde hay familias que están tristes? Dios conoce tu tristeza, tu problema. ¿Acaso crees que Dios no te está viendo? Aleluya, que tú te crees que estás solo. ¿Por qué te crees que estás abandonado allá lejos? Tú no estás abandonado, el Señor te está viendo la tristeza y tu dolor. Solamente le estás viendo tu necesidad, pero no estás viendo que Él te está llamando también para que le hable a aquellos que están allá en esa tristeza. Porque hay muchos que están tristes, hay muchos que están lejos. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que Dios ha llamado para administrar su gracia? Para decirle: Cristo es la solución a tu problema. No te sientas más triste, no te sientas más solo, porque te sientes lejos, aleluya. Pero Dios envió a su Hijo a morir por todos nosotros, aleluya. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y le damos la gloria al que vive, porque Dios quiere usar hombres y mujeres en esta noche, y Él han impuesto las manos sobre ellos, aleluya, para un ministerio, para un servicio. Y la iglesia del Señor tiene que obedecer al llamado. Y la iglesia solamente está dejando que los pastores sean los que oren, que los pastores sean los que visiten, que los pastores sean los que hagan todo. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que fue llamado con gracia, y la está predicando, la está llevando a aquella familia que están tristes, que están lejos y que se sienten que no pueden más? Y Dios está viendo el dolor de una humanidad, aleluya. Y Dios quiere que la iglesia dé de gracia lo que recibió de gracia. Una vez que una joven le dijeron, aleluya, le predicaron, pero la situación de ella era triste. Santo es el nombre del Señor. Pero ella me decía a mí: Anita, yo me conformo con ser salva y yo no le voy a predicar a nadie. Esta joven, aleluya, yo he contado muchas veces este testimonio. Ella dice que un día estaba en su casa y mientras estaba desayunando, ella estaba allí y llegó su hermano a molestarla, y ella decía que ella cogió rabia y le dio una indigestión, y de la indigestión que ella cogió, ella quedó como una persona que hablaba como un niño. Pero no solamente eso, era una joven que después convulsionaba, y los médicos la llevan al médico, aleluya, le llevan al psicólogo, y el psicólogo comienza a revisarla, y ella decía, aleluya, lo que pasa es que ella era una joven muy inteligente, y a los niños muy inteligentes les puede ocurrir esto. Como esta joven, ella tiene una sabiduría tremenda, aleluya, y era la que sacaba las mejores notas en
aquel entonces eran excelentes, aleluya, insuficientes. Anteriormente eran esas notas, pero ella sobresaltaba las notas en el salón, y ese día ella se enferma, aleluya, y quedó en ese estado. Pero un día su hermana escuchó de que estaban predicando el evangelio. Su hermana llega, aleluya, y delante de la iglesia hace un voto a Dios que si la sana, ella le va a servir a Dios, aleluya. Y cuando ellos la llevan al médico, cuando ellos están allí en el médico le está diciendo a la familia que su hermana se iba a quedar así, aleluya. Una cosa dice el hombre, pero Dios dice otra cosa. Por eso Dios necesita hombres y mujeres llenos de su gracia para predicar su evangelio, para predicar su palabra, y para que los cautivos endemoniados sean libres. Y tú tienes que ser usado por Dios en esta noche. ¿Cuántos creen que se merece ese fuerte aplauso? Aleluya, aleluya, santo el nombre del Señor. Este doctor le estaba diciendo, ella va a convulsionar cada 3 meses. Cuando el doctor le está diciendo, ella me cuenta que ella le tocan el hombro. Y cuando ella le tocan el hombro, ella comienza y voltea a mirar. Ella comenzó a ver a una mujer cabellona, y la mujer le dijo, yo te voy a visitar cada 3 meses. Y el médico le estaba diciendo a la familia que ella cada 3 meses iba a convulsionar. Y ese demonio que se llama Guadalupe, que el Señor lo reprenda. ¿Sabes por qué? Porque ella, cuando estaba en el mundo, no conocía de la palabra. Ella le pedía a Guadalupe, ella le pedía que ella quería tener esa cabellera. Pero los demonios, así como quitan. Y ese demonio, así como le dio una hermosa cabellera a ella, así como ella se veía hermosa, los demonios le estaban quitando la salud. Aleluya. Y comienza ella, aleluya, el Señor a hacer algo grande en ella. El Señor la liberta. Ya ella no está loca. Aleluya, ya Dios le está usando para que pregone, para que predique la palabra. Pero un día la iglesia le va a dar cuenta a Dios. Pero hay un día la iglesia, por el miedo, por el que dirán, no está dispuesto a hablar, a llevar el mensaje de la salvación. Pero aquí veo unos hombres dispuestos y llenos de oración. Mientras yo leía la palabra, me conmovía en esta tarde, porque yo le decía, señores, estos hombres eran de oración, estos hombres eran de oración, estaban allí orando, aleluya, para dar ese ministerio de la palabra. Mientras yo le estaba orando al Señor, escucho su voz que me dice algo hermoso y precioso, aleluya, donde Él me decía, la iglesia que ora es como una roca. La roca no habla, la roca no se mueve, la roca recibe golpes. Y estos discípulos, estos siervos de Dios, ¿a cuántos, aleluya, no recibieron azotes, no fueron encarcelados? Y la iglesia, algo hablan de ellos, y ya ellos no quieren predicar la palabra. El Señor quiere una iglesia que sea como una roca. ¿Y cómo tú vas a ser como una roca? Cuando tú estás en una oración, cuando tú estás orando a Dios y le estás pidiendo a Dios, Dios te va a fortalecer, te va a dar la fuerza. Y la roca se llama Jesucristo. Y si Jesucristo es esa roca en tu vida, ningún problema, ninguna dificultad te va a mover. Porque a veces estamos viendo, aleluya, que están hablando, aleluya, que nos están señalando. Y esto pasó con estos hombres, aleluya, que fueron elegidos. Estos 7 hombres comenzaron a hablar, aleluya. Pero hermanos, había algunos hombres, aleluya, que habían llegado a los pies de Cristo. Unos saduceos, unos que comenzaron a hablar. Y los saduceos, estos hombres, eran aquellos que creían solamente a la ley de Moisés, aleluya, aleluya, lo que dice el Deuteronomio, aleluya. Ellos solamente creían esa palabra. Y hay muchos que trastornan la fe. Hay muchos que, aleluya, están hablando cosas, hermanos, que están desviando al pueblo de las cosas de Dios. Por eso en esta noche yo quiero leer lo que dice aquí en Hechos capítulo 1. Quiero leer para ustedes, para que usted entienda algo en esta noche. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó santo, vivo, con muchas pruebas inubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El mismo Jesús, cuando Él muere,
hambre. Se les apareció por 40 días a los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban tristes, estaban encerrados. El Señor se les aparece a ellos en medio de ese encierro. Tienen que traspasar paredes porque ellos estaban encerrados. Ellos estaban tristes y ellos no querían predicar la palabra. Pero el Señor aún así le comenzó a hablar. Aleluya, que en medio de esas muchas pruebas Él estaba allí en medio de ellos. El Señor está aquí, está con la iglesia. Él no la ha abandonado. Él está con nosotros, un poderoso gigante. Pero la iglesia tiene que entender algo, que la iglesia, que el Señor pasó por muchas pruebas y la iglesia le pasa una prueba y ya dice, ya no voy más. La iglesia hablan de Él y dice, ay, yo no sé para qué yo acepté al Señor. Desde que yo conocí a Cristo, siempre estoy en una, y cuando no estoy en una, estoy en otra. Cuando no estoy en Guatemala, estoy en Guatapeor. Pero la iglesia se encuentra de esa forma porque no es una iglesia que ora. Porque la iglesia, cuando está orando, va a conocer quién es el que se está levantando. La iglesia, cuando ora, va a conocer que el Señor padeció y sufrió por causa de nosotros. Y porque nosotros, cuando nos viene una dificultad, una enfermedad, ya no queremos avanzar, ya lo queremos dejar todo. Pero eso no es la iglesia que el Señor ha dejado aquí en la tierra. El Señor ha dejado una iglesia victoriosa, que va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto aquel que se merece un fuerte aplauso? Aleluya, aleluya. Él es poderoso, Él es poderoso. Santo es el nombre del Señor. Dice su palabra que la letra mata, más el espíritu vivifica. Y de pronto muchos están buscando mucho conocimiento. Es bueno el conocimiento, es bueno el estudio. Pero más que el estudio, están las escrituras, está la palabra, está lo que vivieron hombres de Dios y no lo dejaron, avanzaron, se llenaron de fuerza, se llenaron de aleluya, se llenaron de victoria porque vieron que el Señor triunfó. Y digo, yo vencí, vosotros también venceremos. Pero vemos una iglesia que hoy en día ya no quiere sufrir, no quiere padecer. A veces está viendo la situación y la circunstancia en su vida, pero a veces Dios tratando y probando para ver si hay algo que tiene que sacar, para ver si hay algo que tiene que cambiar. Y por eso la iglesia tiene que cambiar. La iglesia ya no tiene que ser una iglesia áspera. La iglesia no tiene que ser una iglesia, aleluya, que cuando le digan algo responde con 3 palabras. La iglesia tiene que ser una iglesia que viva de oración como estos hombres. Y por eso yo le digo a los hermanos en esta noche, aleluya, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a buscar nosotros la llenura? Aleluya, cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir y a padecer. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a vencer, tú vas a predicar la palabra. Aleluya, no importándote lo que digan, porque hay muchos que de pronto se sienten que no pueden más. Aleluya, y lo que yo quiero decir en esta noche, que aunque tú te sientas triste y te sientas que estás lejos, tú no estás lejos. Él te está viendo la tristeza que tienes. Y porque tú dices que Él no está contigo, aleluya, mi alma alaba al que vive en esta noche. Y porque Dios está viendo ese dolor que tú tienes, santo es el que vive, aleluya. Donde hay una iglesia que tiene que llevar la palabra con gozo, con alegría, y decirle a aquel, aleluya, que en medio de esa tristeza, de ese problema, el Señor lo puede tomar, aleluya. Porque solamente tú lo estás llevando tú solo. Tú solamente quieres arreglar las cosas sola y no has llegado a Dios y le has dicho, Señor, ya yo siento que no puedo más, ya yo siento que no puedo más, siento que este camino es pesado, porque es pesado, porque no le has dicho al Señor que te ayude, que te socorre, y que digas como el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y Él te podrá librar y te podrá ayudar. Pero hay una iglesia, aleluya, que no está haciendo, no está ministrando la gracia de Dios. Hay una iglesia que no está predicando su palabra, y un día el Señor nos va a llamar a cuenta. Un día el Señor nos va a llamar a cuenta de lo que nosotros hayamos hecho, aleluya, con lo que Él nos ha dado. Donde está esa iglesia que está obedeciendo al llamado, a lo que Dios le ha dado. Y esa es la iglesia que está en esta noche, que escuche su voz, que cuando Él hable, aleluya, usted puede tener una palabra para aquellos que están allá en medio de ese dolor, en medio de ese abandono, porque hay un abandono, aleluya, y hay personas que ya se sienten abandonadas, pero Dios sabe y conoce ese abandono que tú tienes, aleluya. Él sabe y conoce esa tristeza, aleluya, que tú tienes. ¿Cuántos creen que el Señor se merece ese fuerte aplauso? Dáselo fuerte, porque Él vive y porque Él reina. Y yo le hablo a los que administran en esta casa. Yo le hablo a los que administran en esta casa, que sigan predicando su palabra, que nada los detenga, santo es el nombre del Señor.
y que se llenen cada día más de esa fe, que se llenen cada día más de esta palabra y que veamos que el Señor se presentó con muchas pruebas. Aleluya. Y el Señor, cuando se presenta en medio de todos sus discípulos, había uno que era incrédulo. Cuánto incredulidad hay en el pueblo de Dios. Cuánto dicen del Señor tarda en venir, pero el Señor es paciente y misericordioso, y nosotros decimos Él tarda y nosotros queremos hacer y deshacer. Aleluya. Pero el Señor un día te va a llamar a cuenta. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te entregué? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? Un día el Señor te va a llamar a cuenta. Hermano, ponte a cuenta con el Señor, porque en el trabajo también se predica, porque en las calles también se predica, en todas partes tú puedes hablar de la palabra del Señor. Aleluya. Una vez yo en la iglesia yo llegaba y yo le decía: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Y cada vez yo llegaba a la iglesia y así le decía al Señor: yo quiero predicar como predica ese hermano. Cada vez que llegaba a la iglesia así le decía al Señor en las oraciones. Pero un